dos o tres personas se reúnen para delinquir, ya sea políticamente o socialmente, le hace un daño a la sociedad. Y la trata de personas no se distingue en un solo género o edad, ya que puede ser desde hombres, también mujeres y hasta niños. También nos habló de la trata de blancas. Ay, ¿va a hablar? No, adelante. Ok. Que nos dijo que se llamaba así porque al principio se traficaban con puras mujeres blancas, y que fue en 1901 y 1902 los europeos empiezan a traficar con mujeres blancas para fines sexuales, domésticos o incluso para ser esclavizadas. También nos mencionó de la Sociedad de las Naciones, que realizó una serie de convenios respecto a la esclavitud. Esto en el año de 1926, que se empezaron a hacer los tratados para esos años para evitar la esclavitud. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y cuando terminó el surgimiento de las Naciones Unidas. Y Sociedad de Naciones es el 26, ajá. Esta serie de tratados internacionales que se hicieron justamente para prohibir esta violación a la esclavitud y a los derechos humanos de estas víctimas. Después nos dijo del enfoque psicoanalítico de la delincuencia. En este enfoque se considera la parte de la escuela clínica. Sigmund Freud. Perdón. La teoría del psicoanálisis, Winnicott y Bowlby. Winnicott y Bowlby. Perdón. Y que fueron algunos de los psicoanalistas que retomaron los estudios de Sigmund, y entre ellos le dan un tinte criminológico. Y en 1915 Freud publicó lo que fue los artículos de los delincuentes. Publicó un artículo. Un artículo. Y los delincuentes. Lo llamó los delincuentes. De culpabilidad. Acuérdate que cuando analizamos a Sigmund Freud, justamente en la escuela de la criminología clínica, para Freud había dos tipos de delincuentes: los que tenían sentimientos de culpabilidad y los que no tenían sentimientos de culpabilidad. De ahí empezamos a desarrollar todo esto de la teoría psicoanalítica, con base incluso en algunas ideas socráticas como la propia mayéutica. Y bueno, ¿qué más? Ok. También nos dio el concepto de complejo Electra, que es cuando las hijas se enamoran de sus papás; el complejo Edipo, que es cuando los hijos se enamoran de su mamá. Ojo, de Edipo. Sí, de Edipo, perdón. Sí. Que es cuando los hijos se enamoran de sus mamás. También nos comentó que las relaciones entre familiares era muy común, pues porque se supone que bueno, ahí sí no le entendí muy bien. Sí, eran por el linaje, algo así. Todo esto se los comenté porque Freud manejaba el tema de los sentimientos de la culpabilidad de los delincuentes, ¿ok? Entonces, Freud decía que este sentimiento de culpabilidad lo podíamos estudiar a raíz de estos complejos, el famoso complejo de Electra y el famoso complejo de Edipo. Ahí es cuando empezamos a analizar la culpabilidad que podían llegar a sentir los delincuentes, ¿ok? Y obviamente, pues esto dio pie al desarrollo de su teoría, del psicoanálisis. ¿Qué más? Perdón, es que la apago. Él también nos dio el concepto de hemofilia, que es una enfermedad que se da en la sangre que no permite la coagulación. Eso se lo doy como dato cultural. ¿Qué más? Sí. También nos dio que en la mente, bueno, nos dio el ello, que es el inconsciente. Hay tres fases, o tres estadios mentales. Son 3 fases. ¿Cuáles son? El ello, el primero es el ello, que es el inconsciente, como todas aquellas acciones que nos provocan placer. Okay.
el yo, que es todo, que es todo aquello que se manifiesta de manera racional y voluntaria y se desarrolla mecanismos de defensas que pueden estar alojados en el yo o superyo. No, a ver, ya me estás confundiendo temas. Una cosa es el ello, que es la parte inconsciente, claro, lo asociamos con sentimientos de placer. Y otra cosa es el yo, que es la parte consciente, ¿ok? La parte consciente es la que manifestamos, son las conductas que exteriorizamos de manera racional. ¿Cómo te ostentas? ¿Cómo te comportas tú en sociedad? Pero con base en tu consciente. Es decir, estás pensando las conductas que vas a desarrollar en un momento dado. No es una situación o un recuerdo o un pensamiento que se aloje en otra parte de tu cerebro. Es lo que tú manifiestas, son las acciones que tú manifiestas de manera libre y consciente día a día. Eso es el yo o el consciente. ¿Ok? ¿Qué más? Sí. Después el tercero, que era el super yo, que está alojado en la parte subconsciente. ¿Y eso qué es? Perdón. Estos son los recuerdos que están alojados en la parte como las vivencias. No sé si Hay algunas vivencias y algunos recuerdos que nosotros tenemos alojados en el subconsciente. Dame cuenta que el subconsciente es el disco duro del cerebro. Hay algunos recuerdos o algunos acontecimientos que nosotros vivimos y tal vez ni siquiera lo recordamos porque están almacenados ahí. En algunas ocasiones, cuando algunas personas viven eventos traumáticos, el cerebro es tan maravilloso que a través de mecanismos de defensa bloquea esos recuerdos y los aloja en la parte subconsciente. ¿Ok? Por eso hablamos de los mecanismos de defensa. Y no podemos llegar a la parte subconsciente o a la parte inconsciente de manera consciente. Necesitamos trabajarlo a través de ciertos métodos, justo como el propio psicoanálisis. ¿Qué más? Sigmund Freud también hace la clasificación de personalidades. El primero, que dice qué pasa cuando se junta el ello con el super yo, que es cuando se junta el inconsciente con el subconsciente. A ver, espera. Vamos a hablar de personalidades, pero donde predominan algunas de estas fases. Por ejemplo, una persona de tipo erótico. ¿Qué predomina? ¿El yo, el super yo o el ello? Sería el super yo. El ello, porque acuérdate que el ello es la parte que produce placer o la parte que asociamos con el placer. Entonces las personas que tienen una personalidad tipo erótico predomina el ello. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué otra personalidad hay? Ello con el yo, que es cuando una persona tiene preponderancia a recordar las cosas y ser una persona consciente. ¿Qué tipo de personalidad es ese? Ese sería, creo que sería, ¿estoy bien? Creo que sería el yo. No, la personalidad. El yo es el estadio mental. Ajá. Pero si estamos hablando de una personalidad donde concuerdan el subconsciente y el inconsciente, o sea, el ello y el superyo, estamos hablando de una personalidad tipo narcisista. ¿Qué más? Siguiente decía, cuando una persona tiene más marcado el yo, son personas que no suelen ser tan espiritualistas. Sin leer, acuérdense que es sin leer. ¿Le sigo? Sí. Cuando predomina el ello, que se llega a juntar con el yo, son personas con una personalidad erótica. No, justamente me acabas de... Ya mencionamos la erótica, por eso no me lean. Piensen lo que están diciendo, no me lean. Hablamos de la personalidad erótica. ¿Cuál es una personalidad mixta, por ejemplo? La que se combinan las personalidades. ¿Cómo puede ser un ejemplo? La personalidad, como ya lo dijo, la erótica. No, la erótica es un tipo de personalidad. A ver, una personalidad mixta puede ser un narcisista erótico, por ejemplo. Okay. ¿Qué más? Bueno, de lo que le acabo de mencionar, que las personas de tipo erótica, que ya lo mencionó, la personalidad de tipo obsesiva,
que en este tipo de personalidad pues se predomina el super yo, que las personas tienen la necesidad de recordar paulatinamente y una idea, y la personalidad de tipo narcisista, que esta nos dice cuando no hay ningún tipo de tensión entre el ello y el super yo, es decir, que entre la parte consciente y subconsciente. Y esto, se puede decir. Eso ya lo explicamos, ¿qué más? Bueno, y bueno, igual la personalidad mixta, como ya lo habíamos dicho. Mecanismos de defensa. ¿Qué es un mecanismo de defensa? Los mecanismos de defensa es cuando nuestro cerebro detecta alguna cosa que hace daño, como una experiencia negativa o trauma, y pues lo que hace es repudiarla. Bueno, nuestro cerebro la repudia. La puede almacenar en el super yo. Y les hablaba de otro mecanismo de defensa que es la racionalización. ¿Qué es eso de la racionalización? Esto es pues como justificar la conducta o la acción que estás haciendo. ¿Qué más? También están los impulsos sexuales agresivos, es decir, que cuando una persona pues en estas prácticas pues muerden o arañan o golpean. Y hay dos tipos de instintos que manejaba Freud. ¿Te acuerdas cuáles son? Freud, el eros y el tánatos. El eros y el tánatos, creo que no, la verdad ese sí no me acuerdo. Personas que tienen instintos, actúan por instintos, quiere decir que dejan salir por un momento esta personalidad que está alojada en el ello o en el super yo. Y hay dos tipos de instintos. El eros, las personas que tienen tendencia hacia la vida, que son personas que les comentaba que tienen tendencia hacia el cuidado excesivo, los veganos, los deportistas, y las personas autodestructivas que tienen tendencia hacia la autodestrucción, el tánatos, que se hacen daño a sí mismas. ¿Qué más? También bueno, nos dijo que los criminólogos que se basaban en la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, de ahí nos dio el concepto de psicoanálisis, que es el estudio de la mente y es una herramienta fundamental para poder analizar los delitos de los delincuentes. Y de ahí nos empezó a dar... Sigmund Freud también basaba sus teorías en el análisis que hacía ciertos clásicos. Se dedicó a analizar ciertas obras clásicas para poder concluir qué tipo de personalidades tenían algunos autores clásicos. ¿Te acuerdas de algunos? ¿Cómo, perdón? Sí, algunos autores clásicos que haya analizado Sigmund Freud para determinar qué tipo de tendencias o personalidades tenían. ¿Cuáles son? Bueno, si lo estoy entendiendo bien, creo que fue Shakespeare y los hermanos. No, bueno, no sé si lo entendí bien. Hermanos Karamazov, los hermanos Karamazov, el propio Dostoyevsky. ¿Qué más? Y que bueno, que él decía que sus obras tenían tendencias tanto a la educación como a la sublimación, que son aquellos mensajes que van dirigidos al super yo o a la parte del subconsciente. Okay. ¿Qué más? Y después de ahí le digo que nos empezó a dar varios autores que de ahí, bueno, fueron también usando como del propio estudio, como fue Alfred Adler, que se dedicaba a estudiar los sentimientos de inferioridad de las personas a nivel social, aquellas personas que suelen tener una personalidad tímida o insegura. Y Theodor Reik, que también utilizaba el psicoanálisis para analizar los indicios de la materia penal y en materia criminal. Jacques Lacan, creo que sí es así, autor utiliza la psicoanálisis para analizar las conductas psicóticas o paranoicas, donde pues las personas perdían el control y pues llegaban hasta el homicidio, perdón.
Este, el otro fue Volby. J. Bowlby y Winnicott. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, este autor analiza a los niños que atravesaban por un evento traumático en un periodo de una guerra, y pues esto los llegaba como a terminar en un delito. También hubo Staub, que se dedicó a analizar qué tan traumática es la experiencia entre delincuentes y jueces. Verdad, creo que habían otros 2 o 3, pero eso sí ya no los recuerdo bien. ¿Qué más? También nos habló de los estudios antropológicos de cultura y violencia. Y bueno, que esto nos dice que la manera en que han ido evolucionando los individuos pues, en el entorno social, y pues que se analiza desde el punto antropológico cómo ha sido la evolución delictiva, tanto pues como en la agresividad y la violencia. Y de otro que recuerdo es la mayéutica. Mayéutica. Ajá. Pero hablamos pero de eso. Freud, pero eso lo platicamos desde Sigmund Freud. Eso aquí no. Ah, porque también hicimos estudios de antropología. Ok, porque estudiamos al hombre desde el punto de vista filosófico y hablábamos del método socrático de mayéutica. ¿Qué más? Y bueno, ya de ahí sí, ya, la verdad no recuerdo. Recuerdo que eran otros autores también, nada más recuerdo que eran 2 mujeres que nos mencionó. Ruth, que se basó en sus estudios respecto al desarrollo de las culturas, el crecimiento y los conflictos que desempeñaban. Y la otra era Margaret, y que se abocó en hacer una serie de estudios de materia de cultura y personalidad agresiva en los hombres a través del tiempo. Bueno, son las únicas ya que recuerdo. Ya casi terminas. ¿No te acuerdas de los demás? No, la verdad sí, ya no lo recuerdo. Gracias, Eileen. ¿Alguien quiere cerrar con broche de oro lo que vimos en la última clase? Fue de la criminología y la prevención del delito. Ajá. Y de la victimología. Victimología, pero a ver, ¿qué platicamos de criminología y prevención del delito? Pues que eran como no de autores, solo eran como teorías, o no teorías, sino sí, digámoslo así, para prevenir los diferentes tipos de delitos que hay. Acuérdense que hay modelos preventivos del delito que ya estudiamos en la primera fase del curso. Por ahí hablábamos de Martínez Paz, que establecía cuáles eran los modelos de prevención del delito, como el mecánico físico, como el ecológico, como el ambiental, etcétera. Esos necesitan repasarlos en esta parte. ¿Y de victimología qué vimos? De victimología no, pues si quieres tú. No, pues yo solo recuerdo que en Latinoamérica que era como el pionero sobre esos estudios de victimología, que casi siempre se hacían estudios sobre los que hacían la acción, pero nunca se hacían estudios sobre las víctimas, sobre lo que pasaba en ellas después de haber sido víctimas de un delito, pues. Ok. ¿Qué más, Alejandro? A ver. Profesor, pero antes de eso todavía faltaron 2 autores que mencionara mi compañera. ¿Cuáles? Cuéntame. Margaret Mead. Margaret Mead, nada más dijo Margaret, pero no dijo Mead. Es Margaret Mead y Ruth Benedict, también nada más dijo Ruth. Exacto. Sí, faltaron esos 2. Nos dicen que sus estudios se respectaban al desarrollo de las culturas y del crecimiento y del conflicto en sí, bueno, como que lo mencionaba que en algunas culturas se tenían que hacer sacrificios, algo así mencionaba. Okay. ¿Y de victimología qué más me pueden decir? Y la otra nos dice que se abocaba en los estudios de manera de la cultura y de la personalidad y de la agresividad de los hombres a través del tiempo. O sea, era como
que a través del tiempo el hombre se volvía más agresivo o cambiaba su comportamiento. Es como, bueno, yo lo comprendí. Ok. ¿Y de victimología? Victimología nos dio ciertos artículos. Dice que nuestra constitución está dividida en dogmática y... Ay, la otra ya se me olvidó. Son Pero 5 nos mencionó... partes, no nada más son 2, ¿eh? Les comentaba que nuestra constitución política está dividida en 5 partes para su estudio. Situación que es materia de derecho constitucional. La parte orgánica, la parte dogmática, la parte sistemática, la parte programática y la parte social. En la parte dogmática, que no es del 1 al 29, están establecidos los derechos fundamentales, las prerrogativas básicas del hombre y del ciudadano. Están previstas en toda la Constitución, no del 1 al 29. Yo no sé por qué los abogados dicen que del 1 al 29 cuando están dispersas en toda la Constitución. Les daba el ejemplo del propio artículo 123 de la Constitución, que establece los derechos fundamentales en materia de trabajo. Podemos hablar incluso del 124 también, algunas cuestiones en materia de libertad de culto, ¿no? Pero bueno, hablábamos también de las prerrogativas básicas en materia penal, que cualquier abogado que se jactara de ser buen penalista, por lo menos tendría que conocer cuáles son las prerrogativas básicas en materia penal previstas en la Constitución. Y por ahí hablábamos de los artículos 15, 18, 20, 21 y todavía hasta el 22. 15 hablando de extradición de reos políticos, está prohibido. 18, 19, 20 y 21, hasta ahí hablamos de las garantías o derechos fundamentales en materia de proceso penal. Y el 22 son las penas inusitadas, están prohibidos los azotes, las infamias, la mutilación, etcétera. Y victimología, concretamente, ¿alguien se acuerda en qué artículo o en qué precepto legal de la Constitución están previstos los derechos fundamentales de la víctima o el ofendido? Artículo 20. ¿Qué apartado? Apartado C. Es correcto. Y ahí nos quedamos. Vamos a retomar entonces. ¿Alguien tiene alguna duda de la clase anterior? Yo 2. Bueno, no era duda. Cuando estuvo hablando sobre los 3 tipos de conscientes, cuando hablaba del super yo, se me vino otra vez a la mente una película como la del Origen. ¿Sí podría ser parecido? ¿Del super yo? ¿O de qué te refieres? ¿Al Ajá, yo super yo? Sí, del super yo. Se me vino a la mente la de la película del Origen, cuando van buscando sueños más profundos para descubrir el trauma. Pues, así es, o sea, se supone que los psicoanalíticos justamente lo que hacen es tratar de indagar qué tipo de recuerdos o qué tipo de pensamientos están alojados en esta parte, que es el super yo. Hay muchas cosas que están alojadas en su subconsciente que ustedes ni siquiera saben que están ahí, y a lo mejor esto repercute en sus vidas cotidianas, a lo mejor son sus personalidades, a lo mejor son tímidos, son extrovertidos, son tristes, son felices, qué sé yo, y es a lo mejor por alguna vivencia que ustedes no recuerdan que está alojada en el super yo, y para poder cerrar ese ciclo y comenzar su proceso de asimilación, pues va a resultar necesario que indaguen y que conozcan, que recuerden, que remembren ese recuerdo que está alojado en el super yo para poder iniciar este proceso y seguir su vida adelante. ¿Ok? Ah, ok. Uh-huh. Así tendría que ser. ¿Alguna otra duda? Va. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? Pues bueno, creo que ese es más personal sobre las corrientes antropológicas, pero si quiere al final se la comento. Ok. Gracias, Luis. Ok. Bueno, ¿alguien puede retomar la lectura del artículo 20 constitucional apartado C, por favor? Estamos retomando este tema de la victimología como parte esencial de la criminología, porque además la victimología es una rama que nace como consecuencia directa de la criminología. Y además ustedes más adelante tendrán que tomar este curso, y lo que hacemos en este momento es instruirle respecto de los conceptos básicos de la victimología para que no los tome por sorpresa en un momento dado. ¿Alguien tiene ya el 20 constitucional? Apartado C. Sí, yo, profesor. Adelante, por favor. Artículo 20 constitucional, apartado C. De los derechos de la víctima o del ofendido. 1. Recibir asesoría jurídica. Ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. 2. Coadyuvar. Perdón que te interrumpa.
Es Ok. importante cómo se da en la vida real. Si ustedes en calidad de víctima u ofendido asisten al Ministerio Público o a la Fiscalía a presentar una denuncia o una querella, el Ministerio Público cuando los entreviste les va a dar una hojita donde vienen relacionados sus derechos básicos como víctimas u ofendidos, que es lo mismo que estamos leyendo ahorita en el artículo 20, y tienen que firmarla para que, a juicio del Ministerio Público y de manera pública y oficial, ustedes se den por enterados de cuáles son esos derechos básicos. ¿Ok? ¿Qué más? 2. Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, ¿Qué es tanto esto en de la coadyuvar? investigación. Perdón, esto es importante. ¿Qué es coadyuvar? Pues usted nos había dicho que era de un apoyo al MP para la carpeta de la investigación. Claro, recuerden ustedes que el ejercicio de la acción penal lo tiene exclusivamente el Ministerio Público. Solo la Corte en una excepción puede hacerlo, pero por regla general el ejercicio de la acción penal lo puede hacer el Ministerio Público. Y eso no quiere decir que nosotros como víctimas u ofendidos no podamos apoyar, no podamos ayudar, no podemos echarle la mano al Ministerio Público para que recabe evidencias que aporten medios para acreditar la probable responsabilidad del cuerpo del delito. Si el Ministerio Público lo concluye, pues él será el que ejercerá la acción penal, pero eso no quiere decir que nosotros como víctimas u ofendidos no podamos acreditar y exhibir evidencias. ¿Qué más? Todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Quiere En el decir Ministerio entonces Público, que la víctima y el ofendido también van a poder formar parte de este proceso penal si así fuera el caso. Si yo voy a presentar una denuncia o querella y me va a entrevistar el Ministerio Público, tengo que ir asistido de un abogado. Si no tengo dinero para un abogado, el Estado tiene la obligación de imponerme un abogado o un asesor jurídico de oficio para que pueda apoyarme y pueda estar presente cuando yo soy entrevistado y de que de esta manera no se vulneren mis derechos. Si yo tengo la necesidad de personarme en un proceso penal, ya cuando se judicialice la carpeta, yo víctima puedo hacerlo en unión del asesor jurídico y del Ministerio Público. ¿Qué más? cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. Esto es importante. ¿Qué es fundar y motivar? Pues fundamental, creo que usted nos había dicho que en base a los artículos, y motivar ya no me acuerdo. Fundamentar significa indicar, señalar a la autoridad cuáles son los artículos legales aplicables al caso concreto. Con fundamento en los artículos 1, 18, 19, 20, apartado C y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están fundamentando, están señalando del derecho al juez qué precepto legal es aplicable. Podrían fundamentar incluso con base en una jurisprudencia. Y la motivación o motivar es la exposición de esos argumentos lógico-jurídicos aplicables al caso concreto. No basta con que le indiquen a la autoridad qué artículos se aplican, también tienen que explicarle por qué están invocando esos artículos y cuál es el derecho que pretenden defender. Con fundamento en esos artículos, vengo a solicitarte que me des acceso a la carpeta porque es mi derecho. Ya le están explicando qué quieren y por qué. Eso es la motivación, ¿ok? ¿Sí está claro esto o no? Sí. Sí, profesor. Ok, ¿qué más? 3. Recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. 4. 4. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendida le pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos. Perdón, Brandon, esto es muy importante. Sí, no sé si ustedes ya vieron en teoría del delito qué es la reparación del daño. ¿Ya lo vieron? No, sí, bueno, por ejemplo, si al cometer un delito tú le rompes la pierna a una persona, ¿no? Entonces tú vas a tener que pagar los daños. Si se quedó fracturada de por vida, pues de por vida vas a tener que estar pagando su médico, claro, ¿no? Y hay casos en los cuales el bien jurídico es irreparable. Por ejemplo, en el caso del homicidio, si yo asesino a una persona, ya no le puedo regresar a sus familiares a la persona porque está fallecida. ¿De qué manera puedo reparar el daño? ¿Profesor? ¿Económicamente? Económicamente, es correcto.
A lo mejor, y hay varias maneras de determinar esta situación y esta reparación del daño. Puede ser a juicio de peritos en materia de finanzas o economía. Puede ser también que el propio Código Penal establezca alguna cantidad específica. O puede ser que las partes se pongan de acuerdo con el Ministerio Público, que es la parte acusadora. A lo mejor la víctima u ofendido, a través del Ministerio Público, piden una cantidad especial. Si el delincuente tiene esa cantidad, pues repara el daño y técnicamente ya no tendría por qué estar tras las rejas o en prisión, porque ya reparó el daño. Pero si no lo repara, pues va a tener que recibir otro tipo de sanción, evidentemente. ¿Ok? ¿Qué más? La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. 5. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y cuando el juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. Esto es importante. Hay casos en los cuales yo no quiero que se sepa mi identidad. Estos casos, pues, evidentemente se toman en consideración de manera enfática, pero no son los únicos. Si, por ejemplo, yo quiero aportar un testigo a una investigación y el testigo va a declarar, pero no quiere que se sepan sus datos personales, su nombre, su domicilio, normalmente lo que se hace es que se levanta la comparecencia del testigo, se anotan los datos personales en una hoja, y esta hoja se mete en un sobre cerrado y se agrega a la carpeta. Y ya la declaración que haga el testigo, pues obviamente será pública, estará incorporada. Esto ustedes lo pueden pedir en cualquier momento, ¿eh? ¿Qué más? El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán de vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. 6. Solicitar a las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Y, número 7, impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Ok, estos dos últimos puntos, muy importantes. Primero, en torno a antes de la reparación del daño, ¿qué estábamos hablando? A ver, antes de la reparación del daño, ¿cuál era? Impugnar las resoluciones. ¿Y cuál era la anterior? Que ya no te escuché bien. Solicitar las medidas cautelares y providencias. Las medidas cautelares, esto es importante, jóvenes. Las medidas cautelares, nosotros como víctimas u ofendidos tenemos justamente este derecho a pedirlo a la autoridad investigadora o a la autoridad penal, al juez penal si fuera el caso. ¿Cuáles son esas medidas cautelares? Son esa serie de medidas que lleva a cabo la autoridad, que puede ser el Ministerio Público o el juez, para protegernos a nosotros como víctima. ¿Cómo qué? Podemos solicitar, número 1, pues que se hagan patrullajes en la zona. Por ejemplo, si yo tengo miedo, yo denuncié porque una persona me robó y vaya a tomar represalias, está el famoso código Águila. A lo mejor las personas que se han visto involucradas en este tipo de procesos les han dicho los ministerios públicos que ya giramos el código Águila, que eso no viene en la ley, evidentemente. El famoso código Águila no es otra cosa sino ordenar que las patrullas estén rondando su casa, cerca de su casa o cerca del lugar donde ustedes estén, para darles la protección adecuada. Si, por ejemplo, una persona es sujeta a un proceso penal y el juzgador, a juicio del juzgador, existe un temor fundado para que se sustraiga de la justicia, o sea, para que se vaya, para que se pelee y no acuda al proceso penal, pues ¿qué va a hacer el juzgador? Oye, a lo mejor tú te vas a ir porque ya sabes que te vamos a juzgar penalmente, vas a ser prófugo, entonces lo que voy a establecer es una prisión preventiva. Vas a estar guardadito aquí en la cárcel durante tu proceso, porque hay un peligro inminente de que te fugues. Esa es otra, por ejemplo, otra medida cautelar, ¿ok? Entre otras cosas que establece el Ministerio Público es eso. Si ustedes no están de acuerdo con alguna determinación que lleve a cabo o que elabore o que ejecute el Ministerio Público, ustedes pueden impugnar. ¿Qué podría decir el Ministerio Público que yo no esté de acuerdo? A lo mejor el Ministerio Público determina que no hay elementos para continuar con la investigación y ya la manda a la reserva, manda la investigación a la reserva. ¿Sabes qué? Vamos a guardar esto, vamos a mandarlo al cajón porque no hay elementos. Pues yo puedo impugnar esa resolución. A ver, a través del superior jerárquico puedo imponer un recurso que se plantea ante el mismo.
ante el mismo ministerio o fiscalía, resuelve el superior jerárquico, a ver, ministerio, no la mandes a la reserva, no la archives, sigue investigando. O de repente el Ministerio Público puede concluir que no hay elementos y no va a ejercer el ejercicio de la acción penal, no va a ejercer acción penal. A ver, aquí no encontré nada, entonces doy por cerrado el caso. A ver, yo no estoy de acuerdo, pueden impugnar, impugnar significa atacar, van a atacar esa resolución a través de un recurso, puede ser a lo mejor un recurso de reconsideración o de revisión, dependiendo del caso, o en un momento dado hasta un amparo indirecto podrían plantear, porque son actos fuera de proceso, para que el Ministerio Público pueda seguir investigando en un momento dado esto. Si ustedes también se desisten de la acción penal, ¿qué es eso de desistirse de la acción penal? Ya no quiero seguir adelante. Aquí yo como víctima u ofendido lo doy por concluido. Ministerio Público, yo no tengo interés, me desisto, ya no quiero seguir adelante. Y si no están de acuerdo con eso y el Ministerio Público determina que ustedes se desistieron, a lo mejor cuando no fue cierto, pues también pueden impugnar esta resolución. Tienen esos derechos como víctimas u ofendidos. Todas estas prerrogativas o estos derechos básicos de la víctima o el ofendido están previstos en la Constitución. Son los derechos básicos, los derechos fundamentales a los cuales tendría acceso toda persona que se considere víctima u ofendida. Son los derechos humanos básicos, antes llamadas garantías individuales. Y les comentaba también que esto no siempre ha sido así. Los derechos de la víctima y el ofendido no siempre han sido respetados ni han sido protegidos de la misma manera. Incluso la propia Constitución antes no mencionaba 20 apartado C, realmente dejábamos de lado y teníamos muy descuidada a la víctima. Ahorita ya hay leyes especiales incluso que protegen esta serie de medidas asistenciales o necesidades de las víctimas. ¿Alguien tiene alguna duda en particular de esto que es un poquito más jurídico? ¿Alguien tiene alguna duda en particular? No, profesor. Ok. Les comentaba entonces en estas pláticas de victimología, que la victimología necesariamente es una nueva ciencia que algunos consideran como rama directa de la criminología. La victimología nació como consecuencia directa de una serie de estudios que hicieron los criminólogos en un momento dado. La victimología entonces emana de la criminología. Y hay una serie de críticas en torno a estos estudios que se hacen, porque al principio se critica a todas las ciencias, porque las ciencias dejaban de lado o menospreciaban a la víctima. Desde el derecho no consideraba a los derechos de la víctima. La propia criminología tampoco hablaba tanto de la víctima, se dedicaba a estudiar al delincuente, a las penas, a la criminalidad, cómo se hacen los delincuentes, cómo los vamos a tratar. Y la víctima, pues la dejábamos de lado, la teníamos en una situación marginada, desfavorecida. Incluso ciencias como la psicología, como la sociología, como la medicina, la antropología, la economía, dejan de lado a la víctima y el tratamiento que necesitan llevar a cabo. Triste, pero sí es. Y justamente gracias a estos estudios que se desarrollan en torno al nacimiento de la Sociedad de Naciones en 1926 y a la Organización de las Naciones Unidas en 1945, como consecuencia directa de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, es que empieza a cobrar auge la victimología. Recuerden que en cuestión de la victimología, gracias a las Naciones Unidas, empezamos a considerar las necesidades y los derechos fundamentales de las víctimas que son dañadas por algunos delitos en particular. Entonces, la ONU se ha dedicado en gran parte a hacer una gran labor para proteger los derechos de las víctimas. Y debo comentarles que la victimología para su estudio se divide en etapas. Así lo han establecido los grandes victimólogos, los victimólogos más representativos. Y prácticamente ahorita hablamos de 3 etapas básicas de la victimología. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que he comentado o no? No, profe. Ok. Vamos a hablar entonces de la primera etapa de la victimología. La primera etapa de la victimología se da justo con el nacimiento mismo de la victimología. Con el nacimiento de la ONU en 1945, ya empezamos a tomar en cuenta las necesidades de la víctima y ya se da un tratamiento especial a cada una de las víctimas por delitos en particular. Justamente en 1946, un año después de la creación de la ONU, hay un autor, un victimólogo que ustedes ya han estudiado en criminología, ya se los he mencionado, que es el famoso Hans von
Henting. Hans von Henting, esta puede ser pregunta de examen muy importante, fue el primero en utilizar la palabra victimología. Esto sucedió en 1948. En 1948 él fue el primero en utilizar esta palabra victimología para estudiar las necesidades de la víctima y estudiar a la víctima de una manera individual o unívoca. Incluso él escribió una obra, las escribo, The Criminal and His Victims. The Criminal and His Victims, los criminales y sus víctimas. Esta obra fue escrita entonces por el propio von Henting, que es retomada por autores como Benjamin Mendelssohn. Benjamin Mendelssohn también fue de los primeros en acuñar y utilizar este término de la victimología, esta palabra de victimología. Si bien Hans von Henting también utiliza por primera vez este término de victimología, algunos autores le atribuyen a Benjamin Mendelssohn también este uso de la palabra victimología. ¿Okay? Si se les pregunta en un momento dado quiénes fueron los primeros victimólogos en utilizar esta palabra de victimología, pueden mencionar a Hans von Henting y a Benjamin Mendelssohn. ¿Ok? ¿Hasta aquí va todo claro o no? Sí, profesor. Ok. Vamos a hablar de otro victimólogo de la primera etapa, que es Helen Lemberger. Helen Lemberger estudia las relaciones psicológicas entre el criminal y la víctima. Algunos los usarían hasta de una manera romántica. ¿Qué tipo de relación hay entre la víctima y el delincuente agresor? Hay una relación de tensión, hay una relación de miedo por parte de la víctima, hay una relación de poderío por parte del criminal. ¿Qué tipo de relación y de mecanismo de convivencia o no convivencia, porque no se puede llamar así, qué tipo de relación íntima pudiera suscitarse entre la víctima y el autor del delito? Esta serie de acontecimientos los estudia Hellenberger. Incluso Hellenberger también estudia de qué manera participa la víctima en la comisión del delito. Puede ser que la víctima en algunos casos ejerza actos de provocación al delincuente. A lo mejor yo no lo quería hacer nada, pero se la pasó diciéndome todo el tiempo cosas que me molestaban, o a lo mejor hubo provocación, me empujaba, me insultaba, agredía a mis seres queridos. Entonces podemos hablar hasta de una falsa víctima. ¿De qué manera hubo provocación? A ver, en realidad, ¿eres víctima o no? ¿O provocaste que te agredieran para que sucediera algún acontecimiento en particular? Este tipo de relaciones entre víctima y delincuente las estudió Hellenberger. ¿Está claro esto? Sí, profesor. Ok. Vamos a pasar a los exponentes de la segunda etapa de la victimología. Ya hablamos de la segunda etapa de la victimología. En esta segunda etapa podemos hablar de exponentes como Sat Fatah, que los escribo. Sat Fatah. Sat Fatah elabora una serie de estudios tendientes al análisis de la culpabilidad de la víctima. ¿Qué tan culpable es la víctima? Justamente con esos estudios terminan los análisis de la primera etapa. ¿Qué tan culpable es la víctima en la comisión de un delito? Vamos a trabajar en victimología a través también de las encuestas, que esta fue una de las aportaciones de Sat Fatah. Trabajar con encuestas, como también lo hacíamos en criminología interaccionista o hasta organizacional. A través de encuestas vamos a analizar o vamos a entrevistar a algunas víctimas para ver cómo se sienten, para ver en qué sentido podemos afectar sus intereses, de qué manera podemos considerar a la víctima si hubo provocación, hubo algún tipo de participación en la comisión del delito por parte de la víctima o no. Y vamos a hablar de una serie de principales exponentes de la segunda etapa de la victimología. Podemos hablar de algunos criminólogos que se volvieron victimólogos o que abocaron sus estudios concretamente a la víctima, que ya han conocido, como el propio Emilio Viano. Emilio Viano
se caracterizó por ser uno de los victimólogos que hizo estudios en la segunda etapa. Podemos hablar de Israel Drapkin. John Dusich, el propio Luis Rodríguez Manzanera. Ya habíamos comentado mucho en torno a Manzanera. Recuerden que Manzanera es uno de los criminólogos más importantes aquí en México y en Latinoamérica. Ya les había platicado también que su esposa, María de la Luz Lima Malvido, quien también fue su alumna, es una de las victimólogas más destacadas aquí en México y a nivel Latinoamérica. Decía Luis Rodríguez Manzanera que hacer criminología clínica es hacer criminología. Luis Rodríguez Manzanera se caracteriza en sus estudios por ser muy científico. Él, obviamente, como buen criminólogo clínico, basa todos sus análisis con base en una metodología, como lo hacen los doctores, como lo hacen los psicoanalistas. Entonces, está muy marcada esa tendencia científica por parte de Manzanera, y gracias a ello, su esposa, María de la Luz Lima Malvido, pues también empieza a analizar a la victimología desde un punto de vista científico. La propia María de la Luz Lima Malvido, oponente Malvido, La propia María de la Luz Lima Malvido fue parte o ha sido parte en algunas conferencias a nivel ONU, Organización de las Naciones Unidas, ha sido parte en algunas ponencias de la ONU, y Lima Malvido ha determinado en sus ponencias algunos principios de justicia para víctimas de los delitos y víctimas de los delitos de abuso de poder. Lo que hizo Malvido fue interesante porque empezó a usar la voz, no nada más aquí en México, sino a nivel ONU, a nivel internacional. Empezó a poner este dedo en el renglón a nivel internacional en conferencias para proteger los derechos fundamentales y las necesidades de la víctima. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Fui rápido o necesita que me regrese algo? Está bien, profe. Ok. Otra de las victimólogas que también hizo algún tipo de ponencias en la Organización de las Naciones Unidas es Irene Melup. Irene Melup también hizo o formó parte en algunas ponencias de la ONU, y Irene Melup se caracterizó por platicar en sus ponencias algunos principios fundamentales de la justicia, principios fundamentales de justicia para víctimas del delito. ¿De qué manera las víctimas van a hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes, y de qué manera se tiene que hacer justicia para proteger los derechos que han sido vulnerados de la víctima? Esto lo ha hecho Irene Melup. ¿Ok? Y luego podemos hablar de una tercera etapa de la victimología. Esa tercera etapa de la victimología, vamos a abocarnos al estudio y al análisis de algunos delitos en particular, donde algunas víctimas necesitan asistencia especial. ¿Cuáles son las necesidades de algunas víctimas en torno a algunos delitos en particular? Como puede ser, por ejemplo, el maltrato infantil. ¿Cómo necesitan estos niños ser atendidos por parte de las autoridades? Hablamos de delitos como el abuso sexual a menores. ¿De qué manera se tienen que satisfacer las necesidades de aquellos pobres menores que han sido víctimas de un delito de abuso sexual? A lo mejor necesitamos algún tipo de atención psicológica, tal vez psiquiátrica, clínica. ¿Se les da o no se les dan esta atención a los menores? La CNDH se ha caracterizado por emitir recomendaciones, no necesariamente ha sido un órgano destacado para proteger los derechos, solo vamos a quejarnos y emite recomendaciones. Sus resoluciones no son coercibles, no las podemos exigir a través de la fuerza, y esto es delicado, porque se recomienda que tengamos instituciones auténticas que hagan valer los derechos de estos menores que han sido víctimas de abuso sexual.
Analizamos algunos delitos como la violencia conyugal. Si alguno de los cónyuges propone o facilita estos actos en torno a la violencia conyugal, de qué manera la llevan, de qué manera hay que tratar a cada uno de los miembros de estas comunidades, esposo, esposa, concubino, concubina, y qué asistencia necesitan específicamente en materia familiar a lo mejor. Habrá algunas instituciones que se dedican a apoyar a las víctimas de violencia conyugal, tanto hombres como mujeres. Aquí en México sí las hay, pero lo cierto es que todavía estamos de manera muy primitiva teniendo estas necesidades. El famoso DIF, pues, lejos de apoyarnos en algunas cuestiones, solo nos hace las cosas un poco más lentas. Otras víctimas que se analizan en esta tercera etapa son las víctimas del delito de incesto, por ejemplo. Tener relaciones entre parientes, aquellas personas que tienen relaciones y tienen algún tipo de parentesco. Y también las víctimas, por ejemplo, del delito de estupro, los mayores de edad que tienen relaciones con menores de edad, a pesar de que en principio exista algún tipo de consentimiento por parte de los menores. Eso no exime que sea un delito. Se asume que una persona que es mayor de edad tiene la sapiencia, la sabiduría, la madurez necesaria para poder manipular en un momento dado a estas víctimas del delito de estupro. Incluso hay delitos que protegen estos bienes jurídicamente tutelados, como es la inocencia de los menores. Ese tipo de delitos naturalmente infieren castigos y penalidades más severas, porque si hay un bien jurídico tutelado que sea preponderantemente especial para las leyes, es justo la inocencia de los menores. Hay un delito que se llama corrupción de menores, y esto es muy penado por las leyes. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Algún comentario? Sí, profesor. Pues disculpe, ¿cómo se le llama entonces el tipo de delito cuando un menor viola a otro menor de edad? Cuando un menor viola a otro menor de edad. No sé, un chico de 13 años viola a un niño de 6 años. Violación, así se le llama. ¿Cómo se castiga? Así es, violación. Simplemente violación. Solamente que a ellos se les da un trato especial porque son inimputables, son menores incapaces, entonces son sometidos a otro régimen y ellos a lo mejor son sometidos a la competencia del Consejo Tutelar de Menores. A ver, vamos a tratar de rehabilitar a estos menores delincuentes, a estos menores que han cometido delitos. Es otro universo, esto del Consejo Tutelar de Menores. Se supone que hay instituciones, que es esta concreta, el Consejo Tutelar de Menores, que se aboca justamente a tratar de rehabilitar o dar la asistencia necesaria a estos menores infractores. El tutelar de menores está ahí por San Fernando. Entonces, refieren cosas totalmente diferentes y les da un tratamiento totalmente diferente a un delincuente que tiene capacidad de goce y de ejercicio, que sí puede ser procesado conforme a las leyes mexicanas. El hecho de que seas menor no quiere decir que no puedas cometer delitos. Ahora, hay un delito especial que les comentaba, que consiste en que un mayor de edad tenga relaciones con un menor. Eso es el famoso estupro. Pero eso no quiere decir que un menor no puede violar a otro menor. Por supuesto que sí, pero el tratamiento es diferente. Tendrán que ser castigados o canalizados en el Consejo Tutelar de Menores. ¿Sí está claro? ¿Voy a alguna duda al respecto? Gracias, profesor. Todo claro. Sí. Yo tenía otra duda, profe. A ver, adelante. Bueno, nos menciona que el estupro es el tener relaciones de un mayor de edad con un menor de edad, ¿no? Pero en este caso, por decir, si el menor está consciente, digamos que tiene 17 años, y obviamente el mayor de edad tiene 18 o 19 años, si por, digamos, por venganza de que ya me terminó, o la mamá o el papá por desquitarse de cómo es posible que hayas tenido relaciones con mi hija, interceden a poner una demanda aquí, ¿cómo se procede o cómo se tuvo conciencia? Denuncia, mija, denuncia. Acuérdense que en materia penal lo que hacemos es acusar. Este delito incluso es querella, de hecho. Es un delito que se persigue por querella. Y ojo, esto que tú estás comentando, Lina, es el pan nuestro de cada día, es lo más común que hay en la vida penal, Tengan mucho cuidado con eso, porque la gran cantidad de estupros que se cometen justamente es por esto, porque a lo mejor hay algún tipo de venganza. Es que hay una diferencia mínima de 1 año o de 1 año meses, pero tú eres menor de edad y yo soy mayor de edad, a lo mejor por un año y medio, pues ese es estupro, efectivamente.
Y el hecho a lo mejor es ínfimo y a lo mejor hay un velo invisible entre los 18 y los 17, pero sí lo considera la ley. Y finalmente hay tipicidad, la conducta de la persona, la conducta que está cometiendo o que está teniendo estas relaciones sexuales con la menor o con el menor, se adecua perfectamente a la conducta establecida en el Código Penal. Sí hay estupro, por supuesto que hay estupro. Hay que analizar cada caso concreto. Obviamente hay condiciones objetivas de penalidad en cada delito. Hay que ver si hay alguna circunstancia por parte de ella, por parte de él. Hay que ver si... No podemos decir que fue un delito culposo. Tuve relaciones sin querer. La gran cantidad de estupro justamente es cuando los menores están conscientes. ¿Ustedes creen que no pasa? Sí, por supuesto que pasa. Es muy común que, de hecho, esto se da sobre todo con muchachas que son menores de edad, 17, 16 años, pues tienen relaciones con personas de 30, de 31, de 32, de 20 y tantos, siempre buscando un perfil un poco más grande, pues, por cuestiones fisiológicas, hormonales, de madurez, qué sé yo, ¿no? Por muchos factores, pero aunque esté consciente la persona menor de edad, por supuesto que hay delito de estupro. ¿Sí me explico o no? ¿Sí más o menos desahogué la pregunta o no? Sí, profe, gracias. Ok. Tengan cuidado, porque esto es muy común. Los que tengan hijos o hijas, porque creo que aquí ya no hay nadie menor de edad, pero de todas maneras tengan mucho cuidado porque esto es muy común. ¿Ok? Profe, Sí. o sea que ahorita como están así como de moda los famosos sugar daddy, si la chica es menor de edad y por ejemplo el señor la llega a dejar o algo así, ella por despecho lo demanda, Lo denuncia. procede, Lo denuncia. bueno, lo denuncia. Ajá. Perdón. Sí, por supuesto que sí. De hecho, para empezar, eso no tuvo que haber pasado. Nada más por principio de cuentas, yo sé que está de moda esto, yo sé que es una figura muy común, pero si una menor de edad tiene algún tipo de relación consentida, porque si no es consentida es violación, así de sencillo. Si tiene algún tipo de relación sexual consentida con una persona mayor, por la razón que sea, pues, se da automáticamente el delito, Si por venganza yo decidí hacerlo de conocimiento de la autoridad, pues mala tarde para el sugar daddy que tú me comentas. De hecho, desde el principio el sugar daddy no debió haberse prestado a esa situación, porque es un acto delictivo. ¿Ok? ¿Sí me di a entender o no? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, otro tipo de delitos que se analizan en esta etapa en torno en la atención específica a las víctimas es el delito de crimen organizado. Recuerden que el crimen organizado a nivel constitucional está reservado para ser legislado por el Congreso Federal, artículo 73, fracción 26 de la Constitución. Hay algunas cosas o algunos delitos que el Congreso Federal se reserva para legislarlos ellos. A ver, estados, ustedes pueden legislar lo que quieran en materia penal, pero estos temas no me los toquen porque son míos, porque son más importantes. Entre ellos está el crimen organizado y la trata de personas. Crimen organizado, cuando 3 personas o más se reúnen para llevar a cabo algún tipo de acto delictivo. Podemos hablar de una red de trata de personas, de una red de secuestradores, podemos hablar de una red de defraudadores, de delincuencia en el sistema financiero mexicano, etcétera. Pero si 3 personas o más se unen para realizar un acto delictivo, eso es crimen organizado. Y ya se le da un tratamiento especial, es un delito grave. Es una situación que consideramos socialmente más dañosa que las otras, no es que las demás sean poco importantes, pero esta es más grave, esta nos afecta más. ¿Quiénes son las víctimas de estos delitos? Independientemente de las víctimas directas, que son los afectados, a la sociedad también nos afectan. Por eso es que estos tipos de delitos ni siquiera alcanzan libertad bajo caución. Las víctimas de estos delitos de crímenes organizados también son analizadas en esa etapa tercera de la victimología. E incluso los delitos de índole económico o patrimonial, el robo, el fraude, el despojo, la falsificación de documentos, todo este tipo de delitos. ¿Quiénes son las víctimas? Aparentemente, ustedes pueden pensar que en una falsificación de documentos no hay una víctima, pues se equivocan. La víctima es la sociedad misma.
Si nosotros mismos no tenemos control respecto a nuestras instituciones, una persona falsifica una IFE, un acta de nacimiento, ¿quién está afectando? Está afectando a la sociedad misma. Aquí la afectada es la sociedad. ¿Por qué? Depende del caso concreto. Por ejemplo, el caso de la falsificación de una INE. Estamos atentando contra nuestro sistema electoral y eso nos afecta a todos. Entonces, son delitos que de pronto pudieran ser más aparatosos, mayormente castigados. En el delito de despojo, en el delito de robo, si ustedes llegan a su casa y les cambiaron la cerradura, si ustedes los asaltan, pues también qué atención merecen ustedes como víctimas de un delito de índole patrimonial. Y desafortunadamente nosotros en México alzamos la manota. Somos en Latinoamérica de los países con mayor índice de crímenes en materia económica. Robos, despojos, falsificación de documentos en un momento dado, si es que sí fuera el caso. ¿Ok? Fraudes. Hay al por mayor en México. Las víctimas de estos delitos y sus necesidades justo son analizadas en esa tercera etapa de la victimología. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Pues muchachos, con esto yo termino con ustedes el curso referente a este semestre de Criminología 2 o Corrientes del Pensamiento Criminológico o Escuelas del Pensamiento Criminológico, como antes se llamaba. Hasta aquí va a venir su examen. Como saben, pues vienen todos los temas. Y normalmente yo reservo una sesión de preguntas y respuestas para mis alumnos. Nos da tiempo perfectamente la siguiente sesión para que ustedes, si tienen alguna duda de lo que sea del curso, me la pueden plantear y pueda ser resuelta. Les voy a pedir por favor que documenten bien sus dudas. Espero que ya hayan comenzado a estudiar, porque si no van a batallar un poquito. ¿Ok? Entonces, si tienen sus dudas, si están documentadas sus dudas, las podemos desahogar la próxima sesión. El próximo 4 de diciembre, que es la próxima clase, les voy a decir quiénes tienen derecho a examen, quiénes no tienen derecho a examen, por las cuestiones ya conocidas, pues su desempeño en el semestre, cuando han sido evaluados constantemente, y por sus trabajos de investigación. Recuerden que las personas que integraron un equipo en sus 3 fases deben ser concordantes con la entrega final. Si ustedes hicieron un equipo en la primera fase y en la segunda fase ya lo hicieron solos o hicieron otro equipo, pues van a estar reprobados, ya se los comenté. Tienen que ser concordantes los integrantes del equipo en la primera, en la segunda y en la tercera fase. ¿Okay? La última fase se entrega el miércoles, no sé si es miércoles, pero el 1 de diciembre. Tienen que hacerme su entrega final del dictamen. Y recuerden que tienen que elaborar un video. Todos los miembros del equipo, todos. El que no salga en el video no le voy a considerar y no va a tener derecho a examen. Lo repito ahorita para que no haya sorpresas el sábado que viene. Con esto me da mi tiempo de valorar en la semana su desempeño académico. Y también el sábado les voy a decir quién tiene el punto extra, naturalmente. De los trabajos, quién fue la mejor investigación. Y estamos hablando de un punto extra en el examen escrito. ¿Ok? Y, ¿qué más? Lo que les quería comentar es, ¿alguien tiene duda referente a sus trabajos de investigación, a sus dictámenes? Ya recibieron todos algún tipo de comentario, de retroalimentación, pero quiero escucharlos. ¿Alguien tiene alguna duda referente a la entrega final de sus dictámenes? Profesor, bueno, a nosotros nos surgió una duda que en el comentario que le puso mi compañera dice que, en cuestión del dictamen, dice, está pensada para ser entregada a una autoridad formal, debe ser totalmente reestructurada, pero ¿a qué se refiere con una autoridad formal? O sea, nosotros nos guiamos como si lo sacara la fiscalía. ¿Cómo le tendríamos que cambiar o qué le tendríamos que hacer de diferente? Ok. Hay algunas investigaciones, y voy a hacer referencia a esto que comentas. Hay algunas investigaciones donde se ve claramente que algunos miembros del equipo hicieron una parte, otros hicieron otra, y lo único que hicieron es hacer copy-paste en un documento y mandármelo tal cual. Eso está mal, están presentando un trabajo formal. Yo necesito que me entreguen un trabajo homologado, es evidencia académica para el instituto. No sé si sea tu caso, estoy hablando en general. Entonces, si van a integrar sus investigaciones y si decidieron dividirse el trabajo, está bien, su manera de trabajar, pero a la hora de presentar un documento final, pues homológuenlo, por lo menos pongan el mismo tipo de letra, justifiquen el margen, no sé, traten de darle presentación, a eso me refiero.
como cuestionando, a ver, ese es el tipo de investigación o es el tipo de dictamen que ustedes presentarían finalmente a una autoridad, tienen que hacerlo presentable. Si está bien, recuerden que es un ejercicio académico, yo sé que es la primera vez que hacen un dictamen. Recuerden que un dictamen es un documento por virtud del cual un perito, que es un experto en un arte, en una ciencia, en una profesión, en un oficio, expone la conclusión y sus estudios. Ustedes tienen que exponer de qué manera analizaron y estudiaron un caso o estudiaron un objeto de estudio y qué concluyen. Tienen que hacerlo basándose para ello en una metodología, en técnicas empleadas. Ustedes a lo mejor, pues, ¿qué se les ocurre? Si yo voy a dirigir un dictamen criminológico, es porque me lo pidió una autoridad. Si ustedes dirigieron el dictamen a una autoridad civil, pues no tienen ni idea de lo que están haciendo, como por qué me estaría pidiendo un juez civil un dictamen en criminología. ¿Quién sí me lo podría pedir? Pues un juez penal a lo mejor, o un ministerio público, o un fiscal. Entonces, se sugiere que el dictamen hasta arriba a la derecha tenga a lo mejor los datos de la carpeta de investigación número tal, delito que se persigue, agencia Cuauhtémoc II sin detenido, etcétera. Ahorita voy contigo, Lulu, espérame un segundito. Cuauhtémoc II, ¿a qué autoridad se lo dirijo? Hasta abajo a la izquierda, sea agente del Ministerio Público en Cuauhtémoc I sin detenido. Y ustedes tienen que comparecer, no sé, Ailín Enríquez Hernández, en mi carácter de perito en criminología, situación que acredito con la cédula profesional marcada con el número tal, expedida a mi favor por la Dirección General de Profesiones. En este acto rindo el presente dictamen criminológico. Y a lo mejor plantean el objetivo. El objetivo es a lo mejor plantear, desarrollar o explicar o definir el perfil criminológico de las siguientes personas. Tal. Metodología. Si soy un científico, si soy un criminólogo, es porque voy a utilizar una técnica o un método que existe en criminología para hacer este estudio. ¿Cuál es el método que vas a utilizar desde el punto de vista criminológico o la técnica que vas a emplear? Después, a lo mejor, ya que tengas el objetivo y las técnicas y los métodos, vas a hacer el desarrollo de tu estudio. Objeto de este estudio ya está claro. Ahora sí, en algunos casos, la autoridad es una serie de cuestionamientos, responde las preguntas a lo mejor, o a lo mejor hacen su estudio, ya lo desarrollan, a ver, esta persona puede tener estas características por esto y esto y esto. Pero a ver, hay algunas personas que me hicieron el dictamen en cuanto a forma, en cuanto a requisitos, bien hecho. A ver, tiene que llevar un objeto, una metodología, pero son profesionistas. ¿Se les hace coherente que como criminólogos hagan un estudio de renglones para describir la personalidad o el perfil criminal? Pues por supuesto que no. Por favor, eso es lo único que les pido, échenle ganitas. Se traten de hacer un estudio desarrollado en cuanto al fondo. ¿En qué se basaron? ¿En qué libros? Ahorita. Estoy tratando de decir lo general y ahorita me exponen sus ideas. A ver, ¿en qué libros se basaron? ¿En qué bibliografía? Bibliografía. Siguen poniendo páginas de internet, lo cual no es permitido. Un libro médico, un libro psiquiátrico, jurídico, criminológico. Se vale hacer eso. Al final me pueden poner sus conclusiones, me pueden poner a lo mejor sería un diagnóstico clínico criminológico, qué medidas preventivas sugieren, qué tratamiento individual o familiar sugieren, me pone su bibliografía, las conclusiones. Si hay alguna persona que no trabajó, me lo pueden poner ahí perfectamente, porque luego me ponen líneas con las firmas de todos, menos de uno. Yo no sé si ese uno no trabajó, o por qué situación no hizo el dictamen, o no lo sé. Eso es algo que por eso les pido que me indiquen, porque tampoco se vale que los que sí trabajaron les cargue la mano, porque ellos sí tuvieron interés, y los que a lo mejor no les importó, pues los sancionen. No los voy a sancionar a todos, pero háganmelo saber, porque eso yo no lo puedo saber, ¿ok? Más o menos por ahí va la idea. Ahora sí, arrójeme sus dudas. Primero, Lulú, tú habías dicho que tenías dudas. Sí, lo que pasa es que hicimos video y pues nos dijo que no. Entonces ya estamos elaborando el documento, pero nos estamos basando en un dictamen, ¿cómo se llama? El que es post-mortem. Se me olvidó. Dictamen forense. Ajá. Sí, perdón. Y no sé si basándonos en ese dictamen estemos bien. Y otra, quería saber cuánto tenemos de límite para volverle a mandar la segunda parte, pero pues ya escrita. A ver, ahí te va. Número 1, sí. Yo les mandé en principio les subí ahí a la plataforma, nada más para que vieran más o menos qué elementos lleva un dictamen.
un dictamen en materia de finanzas, que no tiene nada que ver con nuestra materia, pero para que vean más o menos cómo se dirige una autoridad, cuáles son las partes, el desarrollo, cómo se fundamenta. Igual el dictamen que tú me estás comentando en materia de medicina forense, pues también habla de cierta metodología, a lo mejor habla de un objeto, pero a ver, ¿eres medicina forense? ¿Se está pidiendo que hagas un análisis médico forense? Pues no. Entonces, por eso les pido que hagan un análisis, que también son criminólogos, pueden ser creativos, innovadores, pueden hacerlo de esta manera, pueden implementar algunos capítulos en su dictamen distintos a los que yo les estoy comentando. Y hago este comentario no a todos, sino a los que pueda acomodarse el supuesto. Hay algunos, por ejemplo, algunos equipos, y tengo 3 alumnos de criminología, más de un dictamen, más de 3 dictámenes, tienen las mismas partes, tienen la misma estructura, tienen los mismos encabezados. No estoy diciendo que lo hayan plagiado entre ustedes. Lo que sí estoy diciendo es que a lo mejor lo bajaron de internet y están siguiendo el mismo formato y nomás lo llenaron. Eso, por supuesto, que está totalmente mal. Traten de hacer ustedes su propio dictamen. ¿Cómo lo van a hacer en el campo de la vida real? Ahora, ustedes hicieron un video a pesar de que se les había comentado que hicieran un dictamen. Ya se les hizo la indicación de que necesitan hacer un dictamen. Ya no demoren más en hacer este tipo de dictamen preliminar. Ya mejor abóquense a hacer un dictamen final con el video, porque si no les va a alcanzar el tiempo. Pues el 1 de diciembre, a lo mejor creo que es la entrega. Entonces, salvo que lo tuvieran, no sé, salvo que lo tuvieran el lunes, el martes, alguna cosa de este tipo, antes del 1 yo lo pudiera analizar, y si les da tiempo para hacer estas conclusiones, pues adelante, no hay problema. Pero recuerden, no pierdan de vista que la entrega final es el 1, ¿ok? Sí, profe, gracias. Sí, ¿alguien más? Sí, yo, profesor. Adelante. Bueno, en nuestro caso, yo también estoy con mi compañero Alejandro Celot. Ajá. Y bueno, usted nos pidió que reestructuráramos el documento. Nuestro problema no sé si sea, porque incluye todo lo que usted nos está pidiendo hasta ahora, pero no sé si el problema es que lo hicimos a mano. Como no sabemos que era computadora, pues todo lo hicimos a mano. Lo repartimos bien el trabajo entre todos. Tipo presentación o algo así, ¿no? Sí, algo así, pero realmente yo no sabía si era eso lo que nos estaba afectando, que lo hiciéramos a mano, precisamente porque incluye todo lo que usted nos está mencionando. Ok, si es el caso, háganlo a computadora. Pues, imagínense que presenten como criminólogos un dictamen a mano, ante la autoridad pues les va a decir qué tipo de formalidad es esta, ¿no? Sí, háganlo a computadora definitivamente, y traten también de profundizar en cuanto al fondo de su estudio. No dediquen un párrafo o 3 líneas, traten de desarrollar más su estudio. Si es así, pues bueno, ya lo podemos considerar. Digo, es una cuestión a lo mejor para decirles, cuiden la presentación y pueden profundizar un poquito más. Puede ser el comentario, ¿no? Ok, muchas gracias, profesor. Claro que sí. ¿Alguien más? Yo, profe. Bueno, a nosotros nos pasó igual que dice mi compañero, nos quedamos con la idea del primera entrega que nos dijo que era a mano, pues como no recibimos alguna retroalimentación, pues lo continuamos haciendo así. En esta ocasión, pues retroalimentación en la primera etapa. Solamente me puso recibido, algo así. Okay. Ajá, entonces, ¿qué hicieron? Pues ¿ensayo? Sí, la primera vez hicimos un ensayo. Ustedes hicieron ensayo. Ok, el ensayo no hay ningún problema. Si les puse recibidos porque a lo mejor no hubo mayor novedad, pero para efectos de hacer un dictamen formal, sí les pediría que lo hicieran a computadora. Ajá, sí, por eso a lo mejor fue nuestra confusión de que como no, ahora sí que no recibimos algún comentario ni nada, pues lo hicimos igual, ¿no? Entonces lo hicimos a mano y en esta ocasión nos puso que teníamos que hacerlo a computadora y que no se trataba de un ensayo. Ahorita ya viendo todo lo que nos dice, a lo mejor lo único que nos falló fue dirigir a una autoridad, como dice, formal, ¿no? Al MP, alguna fiscal, algo así. Entonces, bueno, ya lo estamos corrigiendo. Si el día de hoy lo terminamos, se lo puedo yo volver a enviar y nos puede hacer alguna observación para ver si ya podemos comenzar a hacer nuestro video. Y en el video solamente entiendo que van solamente las conclusiones del dictamen, o tiene que ir de nuevo la explicación del dictamen más las conclusiones. Lo que me va a interesar cuando elaboren y me presenten finalmente su dictamen, cada uno de ustedes, es que cada uno de los miembros del equipo me
me cuente sus conclusiones. A ver, yo concluí en particular esto. Yo concluí que la personalidad de este sujeto era así, así, así por esto. Me basé en tales métodos. Desde mi punto de vista, yo abrí estos capítulos en mi dictamen por esto y esto. Explíquenme. Quiero escucharlos para saber si entendieron la mecánica y la elaboración del dictamen y cómo es que ustedes pensaron la manera de hacer estas investigaciones. Eso es lo que me va a interesar, ¿ok? Ok, profesor, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene ninguna duda en referencia a la retroalimentación de sus dictámenes? ¿Todo desahogado, niños? ¿Seguros? Bueno. Entonces, en la semana entonces yo voy a analizar y voy a evaluar sus entregas finales, vamos a ver, y ya el sábado les digo quién es el ganador, quién tiene su punto adicional para el examen escrito, ¿ok? Y bueno, ustedes no están familiarizados porque es la primera vez que tengo el gusto de darles clase, pero ya en la semana les voy a subir las instrucciones al Classroom para el desarrollo de su examen escrito en el periodo. Si hay alguna duda, de todas maneras lo voy a desahogar el próximo 4 de diciembre para que lleguen el 11 y no pierdan tiempo y en automático podamos abocarnos a la resolución del examen sin perder mayor tiempo, ¿ok? Por favor, documenten sus dudas, todo lo que tengan de que preguntarme, háganlo por escrito, me lo hacen saber el sábado y nos abocamos a resolver lo que tengamos que resolver, ¿ok? Y bueno, pues fue un honor, muchas gracias por su atención, la primera vez que les doy clase, pude notar una evolución en su formación profesional, a nivel personal y a nivel individual, pues me gustó darles clase. Gracias por su atención y espero haberles sido de provecho en su formación académica, muchachos. Espero coincidir con ustedes en algún otro semestre. Gracias por todo. ¿Okay? Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes, al contrario. Igualmente. ¿Me puedo dar unos minutos, profesor, por favor? Sí, no seas malito, nada más ahorita que terminamos la sesión, los que necesitan, los atiendo al final, ¿ok? Oiga, profe, yo tengo también una duda. No sé si usted sepa o no sé. Ya ve que, bueno, han estado saliendo como algunos rumores o cosas así sobre ustedes, sobre los docentes que tienen como alguna idea de hacer huelga o algo así. Creo que porque no les han pagado completo sus honorarios. ¿Esto de qué manera nos afecta a nosotros si llegaran a hacer la huelga para nuestras evaluaciones? Porque creo que su reunión fue ayer y de hecho sí uno de nuestros profesores no nos dio clase, nos dijo que tenían una reunión. Híjole, este es un tema totalmente subjetivo. Cada profesor prioriza, cada profesor tiene sus particularidades y cada profesor tiene sus criterios. Sí ha estado por ahí en redes y de alguna manera ha estado circulando esta información. Hay algunos profesores, pues, como decimos vulgarmente, que se han unido al movimiento, pero en lo particular, yo, Luis Francisco Peña, yo, por ejemplo, el sábado pasado a mí me citaron las autoridades académicas para X situación, y yo le comenté a las autoridades que pues, mi prioridad son los alumnos, yo no quise ir porque es muy importante para mí terminar con ustedes, situación que ya ocurrió, y pues fui el lunes, ¿no? Hay algunos profesores, por ejemplo, en mi caso, yo no asistí a la reunión ni mucho menos, sé que está por ahí el tema, te soy bien sincero, la verdad no estoy muy empapado, sí sé que hay algo por ahí que están haciendo los maestros, y esto ya es una cuestión prioritaria, cada profesor pues tendría que priorizar sus intereses. Para mí, Luis Francisco Peña, independientemente de esta situación, pues ustedes tienen la prioridad, yo no me voy a poner a hacer un movimiento ahí sindical o como lo llamen, pues porque finalmente yo tengo un compromiso con ustedes. A lo mejor hay otros docentes que sí, no lo sé. Seguramente sí, porque ya me están comentando que están siendo afectados. Por mi parte, yo les puedo hablar de mí, desde mi punto de vista, ustedes no van a verse afectados. Si hay movimientos o no hay movimientos, yo les doy la retroalimentación, yo los voy a evaluar, voy a pasar sus calificaciones en tiempo y forma y conmigo no tienen ningún problema. Pero sí hay algunos profesores, a lo mejor que optaron por tomar algún tipo de postura o por hacer algún tipo de o tomar algún tipo de decisión. Esto ya es una cuestión que tendríamos que canalizar directamente al instituto. Ahorita
como es bien sabido por todos ustedes, no tenemos jefe de carrera por X o Z, ¿no? Entonces, hasta donde tenemos conocimiento, nos lo han hecho saber, en este semestre la jefatura de carrera la tiene directamente la Dirección de Asuntos Académicos. Entonces, si tienen alguna situación que arreglar con referencia a esto, pues hay que dirigirse directamente a la Dirección de Asuntos Académicos, y ellos son los que, tanto ustedes como alumnos, como nosotros como docentes, nos están solucionando ahorita los conflictos. A mí, en lo personal, se me hace una falta de respeto a los alumnos, pues faltar a clase por ese tipo de situaciones, pero bueno, ya es una cuestión que cada profesor asume de manera diferente, ¿no? Si se ven afectados, alcen la voz también ustedes con el instituto, pues háganselo saber también a la escuela, porque pues también ustedes necesitan y merecen esa atención, ¿no? Sí, pues es la duda porque, bueno, casi todas las materias pues ya estamos en exámenes finales y todo eso, y pues esa era, ¿no? Que si llegara a pasar de que, digamos, los profesores o algunos profesores llegaran a asumirse a ese movimiento, pues qué va a pasar con nuestra materia, ¿no? Y se entiende perfectamente su inquietud. Pues si de mí depende, lo voy a comentar a las autoridades para que también ustedes no se queden en estado de indefensión, y lo voy a comentar en su momento, pues los alumnos se sienten inquietos por esto que está sucediendo, y pues no hay que quitar el dedo del renglón en el sentido de que la prioridad son los alumnos y merecen ser evaluados, ya que si hay algunos que deciden pelearse o no pelearse, pues que lo hagan, pero hay periodos y hay momentos y hay lugares, ¿no? Eso es lo que tendría que decir. Yo lo transmito, no te preocupes. Muchas gracias. Claro, gracias, profe. Claro que sí. ¿Alguien más? Profe, una pregunta. Y acerca de los formularios que están haciendo llegar por correo, que también son debido al movimiento estudiantil que así le están poniendo, ¿afecta en algo si uno no los contesta? No lo sé, Mati. La verdad no tengo la más remota idea. Ni yo tenía conocimiento de esos formularios, te soy bien sincero. Sé también que hay por ahí alumnos, o eso dicen, que hay alumnos que también están ahí involucrados, pero no sé quién es, ni en qué medida, ni qué estén haciendo. Yo creo que no tendría que repercutir absolutamente en nada. Yo creo que no. A menos que venga del instituto directamente y que sea una información oficial, pues a lo mejor ellos lo consideran de una o determinada manera. Lo que sí ustedes, les comento, les pediría de favor, es que al momento en que ustedes, porque también ustedes tienen voz, por supuesto que sí, todos los semestres, creo que ya lo saben, los someten a ustedes y les piden una evaluación docente. Traten de ser objetivos y traten de ser claros en su evaluación docente, manifiesten quién sí quieren que les dé clase y por qué, y quién no quieren que les dé clase y por qué. Si tienen, y eso también lo hicieron saber en la Dirección de Asuntos Académicos, si tienen alguna prioridad o prefieren algún profesor, pues a lo mejor vale la pena que lo comenten, no quita nada. O tal vez mencionen, no quiero a este profesor por tal situación, ¿no? Eso es lo que se vale que ustedes hagan. Y pues sean objetivos. Una cosa es el desempeño del docente en la clase y otra cosa es la evaluación. Son situaciones diferentes y también es el comentario que nos hacen en la Dirección de Asuntos Académicos. Pero en principio, pues yo creo que no tendría que repercutir absolutamente en nada, Mati. ¿Ok? ¿Alguien más? Creo que ya nadie tiene ninguna duda, ¿verdad? No, profe. Jóvenes, de verdad fue un gusto. Espero que no haya sido o no hayan sentido una situación tan severa o abrupta de mi parte. Me gustó mucho darles clase. Espero volver a coincidir como les dije. Gracias por su atención y nos vemos el día sábado. Si tienen alguna inquietud de alguna materia de sus trabajos, búsquenme por separado. Estoy al tanto de sus necesidades y nos vemos el próximo sábado. ¿Ok? Profe, sí, profesor, gracias. No me podré conectar, no hay ningún problema. ¿Perdón? Hasta luego. La siguiente semana no me puedo conectar, tengo que hacer algo personal, no hay ningún problema si no me puedo conectar. Nada más búscame en la semana para darte el récord, para analizar tu récord, búscame por ahí del viernes para comentarte cuál es el récord y ya, sin problemas. El próximo sábado en realidad es retroalimentación para ustedes, ¿ok? Búscame en particular. Ok, profesor. De todos modos le mando el justificante. Gracias. Bien, no hay necesidad, digo, nada más búscame el viernes y ya, ¿ok? Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más? La mía era una duda, pero fue que le dije de lo de sobre las corrientes antropológicas de lo último que vimos. ¿Qué hay con eso? Cuéntame.
Pues es que, bueno, viendo de lo de la antropología y todo eso, me acordé sobre el libro del lenguaje de Sapir, que habla, creo que en el capítulo 10, lenguaje, cultura y raza. Bueno, menciona que la cultura está unido con el lenguaje, y eso se podría ver también en el tipo de conducta de las personas. Se supone que esto es interesante, es propio, como tú dices, de estudios de antropología, cultura y violencia. Nosotros como sociedad humana hemos tenido desarrollo en muchos aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto mental, filosófico, étnico, cultural, etcétera. Si bien es cierto que los sumerios fueron los primeros en desarrollar la escritura, o por lo menos históricamente eso nos comentan, la escritura rompió barreras, la escritura sirve justamente como móvil para que nosotros podamos tener una comunicación entre sujeto y sujeto, y es una nueva modalidad para convivir socialmente. Y obviamente esta convivencia desde el punto de vista social puede llegar a repercutir en conductas o en voluntades que llegan a expresar los seres humanos de diversos modos. Cosas tan bonitas como la poesía y cosas tan espantosas como el periodo del gráfico son maneras o son formas de expresión que desde el punto de vista cultural o artístico necesariamente van a repercutir en la posible conducta criminógena de alguien. Estos estudios que tú estás refiriendo los podemos asimilar, sí, en esta parte en ese segmento aislado de estudios antropológicos de cultura y violencia, y también me gusta un poco para analizarlo desde el punto de vista interaccionista, donde desde el punto de vista cultural, étnico o religioso podemos analizar todo este tipo de repercusión que la propia escritura desde el punto de vista antropológico, sociológico, filosófico puede recaer. Es todo un lenguaje, el lenguaje nos permite convivir y ser quienes somos, por supuesto que sí, ¿ok? Va. Bueno, es que me acordé sobre eso y pues, así cosas que de la antropología, pero creo que sí. Bueno, así ya como lo explicas, sí puede. Pues sí, se puede ser parte de, por supuesto, puede ser concordante. Claro que sí, Luis, buena aportación. Bueno, jóvenes, creo que ahora sí no hay más comentarios. ¿O alguien más? No, profesor. Ok, gracias. Ahora sí, niños. Gracias, felicidades por concluir su semestre. Nos vemos el sábado. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.